Mesopotamia. Surgió en el 4000 a.C. Fue una ciudad entre dos ríos llamados Tigris y Éufrates. Esta civilización fue caracterizada por el sistema político, el cual eran los sacerdotes y el rey, que tenían el poder político y religioso. Dirigía al ejército y al pueblo. Lo económico, que eran las cosechas, impuestos y comercio y ganadería. Lo social, que estaba dividido en clases, en donde la civilización se dedicaba al cultivo y a la cría de animales. Lo cultural, ellos se dedicaban a la artesanía y a la escritura. En el 3000 a.C. surgió la primera civilización, que fueron llamados los sumerios. Los sumerios se crearon y se acentuaron en la Baja Mesopotamia, el cual era un conjunto de ciudades o estados, como el Uruk, Lagash, Kish, Umma, Ur, Eridu y Ea, cuyo medio económico se basaba en el regadío, y les regía una ley absoluta, en donde el rey era el poder absoluto. El rey se hacía llamar el vicario de Dios o el protector de la ciudad. Fueron los primeros en escribir y también construyeron grandes templos. En el 3000 a.C. también surgió la escritura con dibujos, que era conocida como los pictogramas. Estos pictogramas consistían en plasmar tal cual tu idea, es decir, si querías dar a conocer un pájaro, lo dibujabas tal cual. Con el paso del tiempo se convirtió y fue llamado cuneiforme, donde eran plasmados en tablillas de cerámica fresca remojadas con un poco de agua, en donde se marcaban símbolos con un palo o con un filer. Al final se cocían en un horno o se horneaban para que esa escritura nunca se borrara. Al acceder fue cuando resurgió el inicio de la educación en el 2000 a.C., que fue cuando se creó el primer sistema educativo, que era basado en quien estaba interesado podía aprender a leer, escribir y recibir una instrucción elemental y con ello acceder a alguna clase social. En este apartado no existía ninguna barrera de clase, es decir, que la escolaridad formal podía ser acogida por cualquier clase social o cualquier perteneciente a cualquier clase social. En el 2333 a.C., Sargón del Agade o Sargón del Grande, como también era conocido, que reinó entre 2334 y 2279 a.C. y que fue el fundador del Imperio Acadio. En el 2370 a.C. fue cuando se dieron a conocer los acadios. El Imperio Acadio comienza gracias a la conquista de Sargón, o conocido como el Grande, que fue el primer monarca capaz de unificar la antigua Mesopotamia y creando nuevas leyes de combate, implemento del comercio. Para él, la expansión territorial era lo fundamental. Fue así cuando en el 1000 a.C. surgió la siguiente civilización, que fueron los asirios. Crearon una serie de maquinaria de guerra que lograron conquistar nuevamente toda la región de Mesopotamia, mejorando las técnicas de combate, creadas así con infantería y caballería, creando armas de plata. Para ello, la principal forma de educar a una persona podía ser de forma física,
ya que pues podía servirle hacia el ejército e incluso hacia el gobierno. Fue entonces cuando en 1810 a.C. Hammurabi, que fue el rey de Babilonia durante el imperio de dinastía de Babilonia desde el año 792 y 1750, que dio a conocer sus ideales hacia una sociedad del bienestar. El imperio babilónico llegó al trono el sexto rey de Babilonia, Hammurabi, donde creó un antiguo imperio localizado en la región central del sur de Mesopotamia, teniendo su epicentro en la ciudad de Babilonia y que llegó a extenderse por Akkad y Sumeria. Arrebatado la hegemonía y la dinastía de amorritas en Isin y Larsa del llamado Renacimiento sumerio. Eso surgió en 1692 a.C. Después, en 1692 fue cuando se dio a conocer el Código Hammurabi, en donde el rey Hammurabi creó el código donde escribió 282 leyes en una piedra, donde plasmó el dibujo como representante al dios del sol y la justicia. Estas leyes o código eran reglas a cumplir para fomentar el bienestar entre las gentes o los que vivían en esa civilización. Fue así como se dio a conocer el que hoy conocemos como el ojo por ojo. En el 2019 a.C. nació Ciro II el Grande, que fue un persa que pudo conquistar Mesopotamia, en donde había ser convertido en esclavos todos los civiles que vivían en Mesopotamia. En el 2019 a.C. fue cuando creó su expansión territorial en presencia de Persa. Hindú. En el 5500 a.C. inició la civilización en India, localizada en Védica. Era la civilización que tenía orígenes indios y europeos, los cuales estaban situados en el Valle Indo, Harappa y Mohenjo-Daro. Esta civilización era caracterizada políticamente por gobernantes y reyes sacerdotes. La civilización era dividida en forma de castas, en donde la última autoridad podía ser el que era encargado de diferentes castas. Lo económico, tenían actividades económicas que era el cultivo de trigo, cebada, dátil, melón, la cría de animales como el asno, el buey, el cebú, el búfalo, los elefantes, sobre todo los elefantes, los ceramistas, los talladores, los comerciantes. De la religión, tenía religión también conocidas como castas, en donde el budismo o dioses eran diferentes, como el Agi, el Kama, el Ganesha, etc. De lo cultural también, el libro que regía la cultura era conocido como Vedas. En el 3000 a.C., el hinduismo era la civilización que tenía pensamientos místicos, donde creía que tu alma tenía que fluir a como fue preparada para poder reencarnar en otra vida. Es decir, si para ti fue planeado algún futuro y tú no podías cumplir con eso, creían ellos que tu alma se quedaba atrapada hasta que lo hicieran como los dioses querían que tú lo hicieras. Fue cuando en 1500 a.C. surgieron todo tipo de castas.
en donde la casta de los brahmanes fue la primera casta dominante, la cual era caracterizado por la finalidad de vida sacerdotal y la educación. Fundaron las escuelas de literatura, derecho, astrología, astronomía y medicina. Fue en esta casta donde se iniciaron la educación, pero a pesar de eso, cada una de las castas tenía una educación diferente, ya que eran dedicados a diferentes actividades. Pero en general podía decirse que la enseñanza podía ser basada en doctrinas, en donde se plasmaba el conocimiento científico y la liberación espiritual. Los tipos de educadores eran los brahmanes y los sacerdotes. La segunda casta fueron los castrayillas, que eran conocidos como los guerreros gobernantes y administradores, que produjeran la estabilidad económica de India. Como ninguna de las castas podía ser involucrada de forma socialmente, culturalmente, religiosamente o simplemente por matrimonio, entonces esta casta quería permanecer hacia sus creencias. En la educación, esta casta se basaba hacia las leyes y cómo mejorar civilmente. La tercera casta fueron los vaishyas, que eran productores y comerciantes. Ellos eran más basados hacia la enseñanza de la técnica o la ederación. Es decir, si su familia se dedicaba a la plasmación o creación de imágenes de dioses, eso era heredado hacia las siguientes personas o civiles que iban a involucrarse en su familia o en su casta. La cuarta casta fue las shudras, que eran los sirvientes. Ellos se encargaban de servir a las otras castas y hacer la mayor parte del trabajo pesado. Ellos por ninguna manera podían involucrarse de forma social, ni siquiera podía verlos, porque era una casta en donde era un punto bajo. Pero el punto más bajo fueron los parías. Eran personas que no pertenecían a ninguna casta, es decir, que ellos tenían como una ideología liberal, pero que no querían regir a ningún dios. Ellos tenían actividades o trabajos más denigrantes y no tenían las mismas oportunidades o privilegios que otras castas. No podían involucrarse de forma social, es decir, no pueden ni pisar un territorio de otra casta porque tenían castigos muy feos y muy severos, depende de la casta y de la religión. Fue entonces cuando surgió en el 563 a.C., que fue conocido como el Camino de la Iluminación. Es un hombre que fue anteriormente un príncipe llamado Siddhartha Gautama, en donde a este príncipe lo encerraron en un cuarto donde todos los sirvientes podían acudirle hacia sus privilegios que tenía como príncipe. Y fue así como fue alejado o aislado de la sociedad, en donde tenía cualquier privilegio que él quisiera. Y él nunca se dio cuenta sobre el sufrimiento que estaba surgiendo en estas civilizaciones, en las ciudades. Fue entonces cuando decidió hacer un viaje y salirse y fugarse del lugar donde él estaba viviendo. Y fue cuando se dio cuenta del sufrimiento de las personas. En ese sufrimiento se encontró a un viejito que no tenía casa y estaba enfermo, a una persona que no tenía un ojo y no tenía una extremidad del brazo.
La tercera fue la pobreza y la hambruna. Y fue así como surgió el camino de la iluminación, en donde se acentuó por varios años en un lugar, en un bosque donde habían vallas, y se puso a meditar. Y fue cuando fue de una forma iluminado para poder esparcir su enseñanza e importancia de la vista y de la vida. Creía que al morir, si realizabas buenas obras y dejabas de desear, también dejabas de sufrir. Y fue así cuando cambió su nombre por Buda. A lo largo de la historia, en el siglo V a.C., fue cuando surgió la primera invasión, que fue la invasión por el Sirio I. Hubo una invasión extranjera en India, de primeros los persas, bajo el mando de Sirio I. Esto fue bajo su mando, hubo grandes cambios, principalmente que los de India se volvieron sus esclavos. La segunda invasión fue en el 327 a.C., donde fue una invasión por Alejandro Magno, la invasión griega. Tras la invasión, el Trayayupa fue quien recuperó las tierras y convirtió en India en un solo imperio. Al morir su hijo Asoka en el 209 a.C., Asoka se unió al budismo, en donde dedicó su reinado en expandir paz y tolerancia por toda la región, donde creó templos para difundir la enseñanza de Buda. En el 1200 después de Cristo, los musulmanes tuvo una invasión hacia India, donde se introdujeron la expansión religiosa y social. En el 1100 después de Cristo, los mongoles expandieron su religión hacia India. China fue una civilización ubicada en el Río Amarillo y la era Shang. Esta civilización fue dada una migración de Mongolia al centro de Asia en el 5000 a.C., donde inician las dinastías y la educación para los hombres para el ejército. Esta civilización fue caracterizada de forma política por el emperador Minstror, en el cual era la monarquía dinástica, en donde el emperador era considerado el hijo del cielo. De forma económica, donde hacían actividades económicas como la caza, la recolección, la ganadería, la agricultura, los tributos y el comercio. Lo social, que era dividido en dinastías o organización de dinastías, fue una de las primeras civilizaciones que se desarrolló dentro del continente asiático. Lo cultural, se dedicaban a la artesanía y creación de seda. En realidad la seda, un tip, por así decirlo, surgió dado a la rebaba que sacaba un gusano, y se dieron cuenta los chinos que al juntarla podían crear tela, y esa tela es muy suave. La siguiente sería la porcelana, los materiales, los muros y los suelos. La religión
Ellos alababan a varios dioses, donde consideraban que los dioses eran manifestados de forma natural y en la vida social. Era regido por el sacerdote. El emperador era considerado el intermediario entre los dioses y el hombre. China, como ya habíamos dicho, era organizada de forma de dinástica o dinastías. La primera dinastía fue la dinastía Xia, o también conocido como la dinastía de la Edad de Bronce. En el 2070 a.C. y acabó hasta 1600 a.C. Es la primera dinastía conocida a través de las leyendas, ya que no existe ningún registro escrito de esa época. Aunque era caracterizado por los grandes monumentos, pero sobre todo las actas del gran historiador, que eran fungidas en anales de bambú. La siguiente dinastía fue la dinastía Shang, en el 1600 y 1100 a.C., también llamada como dinastía Jin, ya que fue Jin el gran fundador de la dinastía y el rey Shu fue el último gobernante. Toda la dinastía incluyeron 31 leyes o reyes. Los registros escritos de la dinastía Shang incluyeron los registros guardantes en la escritura china sobre cáscaras de huesos de animales. Estos huesos de oráculo data alrededor de 1500 a.C. La siguiente dinastía fue la dinastía Zhou o Zhou en 771 a.C. y llegó hasta 480 a.C. Fue la más larga dinastía en la historia de China. El periodo Zhou se subdivide en Zhou del Oeste en 1027 a 771 a.C., Zhou del Este en 770 a 221 a.C. La primavera y el otoño, que era un periodo entre 770 y 476 a.C. Los combatientes, que era un periodo unidos, que fue en 475 a 221. En el 206 a.C. fue cuando surgió el contenido educativo, en donde era caracterizado el sistema educativo por memorizar textos, confusionar valores, confusionar estudios sociales mediante el estudio de estos antiguos textos. La educación era la que determinaba a la clase social perteneciera. Era la educación solo para varones, instituciones profesionales y tenía una escritura jeroglífica. Es decir, si querían plasmar algún animal, simplemente lo dibujaban. La siguiente dinastía fue la dinastía Qin. El rey Qin Shi se asentó y proclamó como el primer emperador, una fórmula de títulos y reservada anteriormente para deidades y los mitológicos gobernantes de China, creando comercio, calendario, dinero y la escritura. Fue aquí en esta dinastía donde la escritura cambió y trató de hacerse de forma simbólica. En la dinastía de Qin surgió en 551 a.C. surgió el Confucio.
Era conocido como un sabio que creó la primera doctrina de enseñanza, la cual fue utilizado durante más de 1500 años, ya que sus pensamientos eran caracterizados por forjar la perfección de personas, creando 8 actitudes elementales, la cual era el respeto a los demás, la tolerancia, el perdón, la fidelidad, la devoción, la confianza, el deber, el culto a los antepasados. De la dinastía Zhou a la primera dinastía, que fue la Xia, aquí existía la educación, sí existía la educación, solo que era de forma más hogareña, es decir, era más heredada. Si tú tenías un padre que era alfarero, tú toda tu vida ibas a hacer alfarería. Si tu padre o tu madre fue algún emperador o reina, tu vida o tus hijos iban a ser siempre emperadores o reyes, ya que era de forma heredada la educación. Pero a partir de la dinastía Qin en adelante fue cuando surgieron las doctrinas de enseñanza. En el 206 a.C. a 220 a.C., la dinastía Xia, en donde el rey Chang crea una dinastía que acogió la forma de enseñanza y practicarla como una religión, así como el confucianismo, el taoísmo, el budismo, dado al derecho de escoger su propia religión. Aquí es cuando todos los pensamientos e ideologías fue cuando resurgen hacia una educación formal en la antigua China. Inicio de la educación de la escuela eran gratis para los niños. En un momento dado, más de 30,000 estudiantes, todos varones, estaban inscritos. Las niñas de familia, tanto ricas como pobres, no podían asistir a la escuela. Entonces es cuando se les inculcaba hacia las actividades hogareñas, cómo ganarse una clase social, cómo permanecer en una clase social, ya que pensaban que las niñas, su opinión no tenía importancia, entonces las niñas podían ser educadas en casa, pero incluso eso lo consideraban raro. Fue cuando la escritura dio una gran importancia, una gran pauta hacia esta época en el 451, donde la escritura fue realizada y conocida como pictogramas, que plasmaban los dibujos de las cosas. Con el paso del tiempo se fueron evolucionando y cambiaron su nombre a ideogramas, y fue en esta época donde surgieron, en donde plasmaban la esencia o el espíritu mismo de las cosas en un pedazo de hoja de arroz. En esta época, la antigua China fue considerada como un gran desarrollo de forma cultural, ya que la escritura fue la parte fundamental de esta época, que resurgieran diferentes dinastías, ideologías, diferentes pensamientos hacia la sociedad, incluso hacia la enseñanza. Fue cuando entonces, en el siglo XVI a.C., el confucianismo y la educación china, a lo largo de este periodo del tiempo, la educación era un privilegio de las élites. Durante los periodos de primavera y otoño de los reinos combatientes, las enseñanzas del plan de estudio se basaron principalmente en los 4 libros, los 5 clásicos, los 4 libros y los 5 clásicos,
era la materia reconocida de la cultura confuciana en la sociedad feudal de la antigua China. Fue cuando así se crearon las escuelas y se establecieron como el confucianismo como una ideología importante de crear hombres que ayudaran hacia el bienestar de China. Fue cuando en el 206 a.C. y en el 9 después de Cristo fue cuando surgieron las primeras universidades imperiales, donde se establecieron colegios imperiales patrocinados por el gobierno y los maestros fueron seleccionados de entre funcionarios doctos y consumados, a los cuales se llamaban boshi, equivalente a los médicos actuales. El jefe boshi recibía el título de push en la dinastía Han occidental. Pudiera decirse que China hasta ahora no hubo quien lo invadiera de forma a que quitaran sus costumbres, ya que pues hasta ahora se ha conocido como una de las potencias, ¿no? Entonces, a ellos sí hubo invasiones, pero de forma religiosa y cultural. Pero como tal, todavía la civilización sigue surgiendo hasta estos años. Egipto. Perdón, pero es que luego no se cuentan los problemas técnicos. Egipto. Se lleva la educación por los padres con oficios y deberán la educación de faraones era desde casa. En el 3000 a.C. comenzó la historia de Egipto, los primeros testimonios de la escritura y unificación del territorio bajo una monarca. Las características principales de Egipto eran lo que estaba ubicada en orillas del río Nilo y África. Esta civilización era organizada de forma social por jerarquía o jerarquización, dada por clases sociales, en donde el faraón se seguía a la nobleza, los sacerdotes, los funcionarios, los soldados, los escribas, el pueblo y los esclavos. Esta organización era de forma piramidal.
Lo político, toda la autoridad residía abajo del mando del faraón, es decir, que no había ninguna otra ley que pudiera gobernar sobre el faraón. Lo económico, que era la industria, el comercio y la agricultura. Eran producientes de seda, hilo, cereales como el trigo, el arroz y el algodón. Lo cultural, tenían obras colosales de carácter religioso y funerario y simbólico. Tenían una religión politeísta, es decir, que creían en varios dioses. Ellos utilizaban joyas, artesanías, eran creadores de joyas, artesanías, arquitectura, escultura, pintura, etc. En el 3500 a.C. fue cuando inició la educación con profesores, es decir, que dejaron de lado la educación hogareña y fueron hacia civilizaciones o fueron a lugares donde se regía la educación. Las características de la educación en Egipto. La educación en Egipto iba de la mano con el aspecto religioso, en donde había una diferencia entre los que conocían las letras y los que practicaban la escritura. Había un abismo en ello. El contenido educativo, la enseñanza era completamente rutinaria, es decir, que era hacia lo que hacías eventualmente, o sea, solamente te enseñaban como lo básico, que sería a escribir, a plasmar tus ideas, especialmente lo económico. Y fue también cuando en el 3000 al 2650 a.C. fue en el periodo arcaico donde surgió la dinastía primera y la segunda, que crearon la organización social de forma de pirámide. En el 2650 al 2130 a.C., el reino fue cuando surgió ahora el reino antiguo, que fue producida por dinastía tercera, dinastía octava, y fueron creadores de la escritura llamada jeroglíficos. Fue aquí cuando resurgió la escritura y la plasmación de ideas. De hecho, uno de los momentos en que ellos le caracteriza mucho su escritura es de que siempre al plasmar alguna idea, a pesar de las letras que ellos ponían o símbolos, trataban de plasmarla también con dibujos. Y pues la plasmación, aquí el faraón era dibujado de una forma grande, que era así como ellos representaban que el faraón era la autoridad absoluta. También como el torso, los brazos, los pies eran de forma hacia alguien que lo viera, y los ojos eran de forma hacia la derecha o la izquierda, era dependiendo a cómo lo querían situar. Es como una forma de representar su escritura a base también en dibujos sobre lo que estaba pasando, a cómo querían representarlo de otra forma. En el 2130 al 2050 a.C., el primer periodo de intermedio fue en las dinastías del siglo IX al siglo, me parece que es 11, crearon el comercio en toda la dinastía.
La siguiente fue en el 2050 al 1650 antes de Cristo, en donde el Reino Medio fue la dinastía y se crearon nuevas arqueologías. En el siglo XI y en el siglo XVI. En el 1650 al 1550 a.C. fue el segundo periodo, en donde el intermedio fue la dinastía del siglo XV al siglo XVI. En esto, la principal aportación que ellos surgieron fue los templos que fueron caracterizados por diferentes dinastías. De esa forma ellos se daban a conocer a que hubo diferentes periodos en donde la educación no dejaba de ser la misma. Entonces la educación siempre fue rutinaria en todos los periodos. Simplemente lo único que cambiaba era el faraón y algunas actividades económicas. El siguiente fue el Imperio Nuevo, que fue en el 1550 a 1080 a.C. Este periodo fue simplemente caracterizado por las nuevas industrias que estaban surgiendo, en donde Egipto vendía o rentaba, más bien vendía porque a ellos les pertenecían los esclavos, hacia otras comunidades, hacia otros reinos también de Egipto. En 1550 a 1300 a.C. fue la dinastía de Tutankamón. En 1300 a 200 a.C. fue la dinastía del Ramsés I al Ramsés II. Esta dinastía está un poco conjuga con lo de la hebrea, ya que en esa dinastía fue donde empezaron la forma religiosa que, como hoy conocemos, cristiana, fue cuando resurgió en Egipto y dio un gran cambio de forma social. En el 1200 al 1080 a.C. fue cuando surgió la dinastía del siglo XX del Ramsés III. Fue cuando entonces, en 1880 al 712 a.C., fue cuando surgió el tercer periodo intermedio de la dinastía 21 y 24. Del 712 al 332 a.C. fue la época baja de la dinastía del siglo 24 a la dinastía del siglo 26. El periodo tardío de dinastías del siglo 27 al siglo 31. Del 332 a.C. fue el periodo grecorromano, en donde fue la primera invasión en Egipto. En el 332 al 325 después de Cristo fue una invasión romana, en donde crearon diferentes deidades y deidades. En el 1798 después de Cristo fue una invasión de Francia, en donde Egipto fue invadido por Napoleón para descubrir nuevas tierras y tener oro, llevar a cabo la egiptología. Fue cuando se dieron cuenta todos los ritos que tenía Egipto de forma religiosa, y fue cuando se dieron cuenta que cada una de sus
de sus tumbas o de sus esculturales, de sus pirámides, de sus templos, eran bajo el mando de diferentes dioses, en donde todas sus tumbas eran localizadas en el lugar donde ellos habían estado o habían tenido algún periodo de jerarquía, en donde hayan sido el faraón o quien regía la ciudad, fueron enterrados en ese lugar. Los hebreos. Los hebreos. Bueno, los hebreos o el inicio de los hebreos surgió por Abraham en 1850 a.C., los cuales eran nómadas que vivían en tiendas, que poseían rebaños de cebras, ovejas, que utilizaban asnos o mulas, camellos como portadores. Siguiendo a Abraham, los hebreos emigraron hacia Canaán, que era conocida como la tierra prometida por Dios. A los descendientes de la primera patriarca. En donde surgieron los patriarcales, que fueron los primeros patriarcales que eran de forma de líderes o conocidos como líderes. Este poder le pertenecía al mayor de la familia. El primer patriarcal fue Abraham en el siglo III, en donde inició la educación.
en donde patriarcaban el judaísmo, que fue la primera religión monoteísta del mundo. Principales actividades económicas eran la ganadería, la agricultura y el comercio. Era una sociedad patriarcal. Tenían como contenido educativo el tipo de la educación que era teocéntrica, donde el pueblo escogido por Dios era conocido como el pueblo escogido por Dios. Los hebreos concentraban su enseñanza en voluntad de Dios, cumpliendo la ley. El modelo educativo era transmitir la herencia histórica y la enseñanza de la conducta ética y moral. Era basado esta educación en la Biblia, que fue el mayor libro y donde tenían los conocimientos que eran destinados hacia esta civilización. En el siglo 1000 a.C., el cautiverio en Egipto, Jacob fue conocido como el Jacob que tuvo 12 hijos. Uno de ellos se llamaba José, quien tenía la virtud de interpretar los sueños. Dado a eso, sus hermanos lo vendieron a unos pueblerinos de Egipto, que lo convirtieron en esclavo. A José, en donde el faraón había escuchado de su virtud y le preguntó acerca de un sueño que él había tenido, en donde habían 7 vacas gordas y 7 vacas blancas, y las vacas flacas se comían a las vacas gordas. Y cuando le interpretó que iban a ser 7 años de abundancia y 7 años de sequía, fue cuando el faraón proclamó convertirlo en subfaraón. Fue cuando entonces, al paso de los años, que llegaron a los 7 años de infertilidad o de falta de comida, fue cuando regresaron y se encontró con sus 11 hermanos que lo habían vendido y estaban muriendo de hambre. Entonces, a la desesperación, tuvieron que emigrar hacia Egipto. Al pedirles un poco de comida, se dieron cuenta que el hermano que estaba ahí era José, el que habían vendido. Después de eso, José los perdonó y les enseñó una gran validez hacia la familia. Dado a eso, al morir el faraón, fue cuando inició la nueva dinastía del otro faraón, y fue cuando Ramsés había proclamado la eliminación de todos los hebreos, porque consideraban una amenaza hacia el pueblo de Egipto. Y fue cuando todos los hebreos se convirtieron en esclavos durante 200 años. Después Moisés fue quien liberó al pueblo hebreo de Egipto y fue hacia la búsqueda de los 10 mandamientos que Dios había plasmado en las piedras de una montaña. En el siglo XI, a la llegada de la tierra prometida por los hebreos, ya después de ser liberados de Egipto, nombraron a un único gobernador que pudiera proteger al pueblo hebreo, y fue como llamaron al gobernador Samuel. En el 922 a.C., a la muerte del gobernador Samuel, hubo una división de pueblos, en donde se dividió en 2 reinos, en el de Judá al sur y Israel al norte. En el 922 al 720 a.C. hubo la primera invasión,
en donde el reino de Israel duró casi 200 años hasta que el emperador de Asiria, Sargón II, lo invadió y expulsó a los hebreos a otras regiones. En el 931 hubo la segunda invasión, la invasión de Babilonia, en donde ahora el reino de Judá duró más tiempo hasta que un rey de Babilonia lo invadió por Nabucodonosor II y expulsó a todos los hebreos hacia Babilonia. Estos dos momentos fueron conocidos en la Biblia como la primera diáspora. En el 539 a.C. hubo una liberación en donde las personas fueron liberadas de los hebreos y los persas liberaron a los hebreos, en donde regresaron los hebreos a las tierras de Jerusalén y así olvidaron sus disputas y crearon una sola región, en donde fueron llamados judíos, donde crearon los 5 mandatos que están escritos en el Torá, que son los 5 libros que van antes de la Biblia. La invasión por persas y romanos en el 339 a.C. fueron invadidos por los persas y romanos, que obligaron a los hebreos a dispersarse nuevamente. Esta fue la última invasión que se llevó, entonces fue cuando los hebreos tuvieron que encaminarse hacia las nuevas tierras rumbo por África, en donde permanecieron ahí muchísimos años. Después fueron llamados todos los que habían quedado de aquella invasión para finalmente recuperar su tierra prometida, y hasta la fecha no lo han podido recuperar y siguen con ese deseo. Por eso es que un dato curioso es de que cuando ellos llegan a tener una boda, al momento del pastor que es que los va a casar, les da la última leída hacia sus pensamientos ideológicos religiosos. Ellos tienen que romper una copa, y así es como ellos dictan o ameritan que algún día van a recuperar su tierra prometida por Dios. Eso sería todo. Los dejo con mis siguientes compañeros.